Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Gracias, hermana. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengo pidiendo, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, cada mente, en el nombre poderoso de Jesús. De ya yo declaro libertad en este lugar, Señor. Todo pensamiento contrario, toda obra contraria, Señor, a tu propósito, a tu plan divino, a tu palabra, en este momento, en el nombre de Jesús, declaramos reducida a la nada. Venimos pidiendo que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, que seas tú hablando a través de nuestros labios, que sea tu Santo Espíritu trayendo esa palabra que va a bendecir a tu pueblo. De ya, amado Dios, te damos a ti toda honra y gloria, porque sabemos que solamente tú mereces toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, habla cada vida, cada corazón, que podamos irnos bendecidos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Cuando hablamos del pecado, muchas veces uno no ha entrado en profundidad con referente a qué significa, qué representa el pecado y de dónde viene el pecado, cómo se originó el pecado, hermano, porque muchas veces hablamos del pecado a rasgos grandes, hablamos de que entendemos, tenemos la noción de lo que es el pecado, pero ya cuando lo estudiamos un poquito más detalladamente nos damos cuenta que hay muchas cosas más. Y una de las palabras del griego, que es la armatía, significa pecar, propiamente, abstractamente, pecado, pecaminoso, pecar. Pero entonces cuando decimos de dónde surge el pecado, dónde se origina el pecado, puede que unos digan en el huerto del Edén, a través de Adán, pero antes que eso ya existía el pecado. Por eso es importante que tú y yo podamos entender esto, cómo se infiltró el pecado, cómo se expandió en la humanidad. Y yo quisiera invitarte, vamos a mirar en Ezequiel capítulo 28, verso 11. Ezequiel 28, verso 11, dice la palabra del Señor: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar aquí lo que la palabra de Dios nos está hablando es de un ser angelical, de un rango angelical, espiritualmente. No entró el pecado, no contaminó primeramente a un ser humano, sino que dice que la iniquidad, que significa maldad, vino a afectar la vida de este ser divino, el cual nosotros lo podemos semejar o usarlo de referencia con referente a Satanás, al adversario, que él era ese querubín, ese ser divino, creado, sello de la perfección.
Pero ¿por qué sucedió eso en él? Porque muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta de que si este ser divino, que fue creado como sello de la perfección, llegó a un punto de que se contaminara a través de la iniquidad, es decir, ¿cómo fue eso que sucedió en él? Es importante entender y comprender que si aún seres que están a un nivel, hablando espiritualmente, más elevados que nosotros, aún el pecado y la iniquidad pudo contaminarlos. Por eso es necesario que tú y yo comprendamos todo esto para nuestra vida como hijos de Dios, porque el pecado es lo que ha venido afectando hoy en día a la humanidad, a la congregación, a la iglesia, a los hijos de Dios. Pero muchas veces el hecho de no comprender o entender lo que es el pecado, a veces nosotros hacemos o actuamos de formas que creemos que todo está bien, que nuestro estilo de vida es el correcto, que nuestra actitud es la correcta, e ignoramos que muchas veces estamos pecando delante de Dios. Por eso, cuando miramos en la palabra de Dios, en el Edén, el huerto del Edén que declara, yo quiero decirte que el Edén, hermano, estaba hablando es un lugar que no es en la tierra, como el ser humano lo puede interpretar o entender, sino que era un lugar donde dice que estaba el monte santo de Dios, un lugar donde la presencia de Dios habitaba, un lugar especial. A veces nosotros cuando hablamos aún de Adán y Eva, que estaban en el paraíso, si nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, ellos antes de pecar eran seres que no eran hermanos como nosotros, eran seres que no tenían la humanidad o la carnalidad como tú y como yo, sino que hasta que ellos desobedecieron y entró el pecado a sus vidas. Por eso cuando nosotros empezamos a meditar en esto, si tú te das cuenta, cuando meditas y estudias en la palabra del Señor para comprender un poco más este concepto que estoy hablando, vas a entender que la creación de Dios, de Adán y Eva, eran seres espirituales, eran seres que no eran con la humanidad que tú y yo ahora tenemos, sino que fue cuando el pecado entró, porque eran personas que ellos no morían. Pero el hecho de ellos comer del árbol, el desobedecer de Dios, por eso vino la muerte a ellos. Por eso Dios los tuvo que sacar del huerto, porque aún el Señor dice, porque no sea que vayan a comer del árbol de la vida. Y entonces nunca iban a morir, ¿verdad? Entonces, cuando vamos mirando esto y meditando la palabra de Dios, le declara al Señor cuando dice hasta que se halló iniquidad en ti. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué versículo? En el 15. ¿Qué sigue diciendo el? A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Entonces dice, a causa de la abundancia de tu comercio, Dios mismo tuvo que expulsarlo. En otra traducción habla con referente a tus contrataciones. Era un ser que era tan especial para Dios, pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que muchas veces el pecado viene a contaminar la vida del hombre o la mujer, cuando nosotros no comprendemos el hecho de que Dios
pueda usar hablando de un hijo o una hija de Dios, un siervo o una sierva de Dios. El hecho de que la iniquidad o la maldad entra en el corazón es cuando viene el ego, cuando viene la altivez, cuando viene el orgullo. Ahí es cuando el pecado entra. El pecado es cuando nuestra vida empieza a desviarse del propósito y a desobedecer lo que Dios había establecido. Como este ser, hablando del querubín, entonces nosotros miramos que todo sucedió, hermano, en ese lugar tan especial. Ahí fue donde se originó el pecado. ¿Y qué sucedió después de ahí? Podemos mirar en la palabra de Dios cuando declara en Apocalipsis, en el capítulo 12, al parecer, cuando dice que miré al dragón caer y se trajo a la tercera parte. Dios declara en Isaías cuando el Señor mismo tiene que desterrar o desechar al enemigo, al adversario, a Satanás. Y entonces Él viene y ahí es donde vino a empezar a afectar la vida. Entonces el origen no es, el pecado no se originó en la tierra como muchas veces nosotros lo creemos o lo pensamos, sino que el pecado sucedió, hermano, desde cuando hubo esa rebelión, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Ahí es donde surgió y se originó el pecado. Más allá del entender cómo sucedió, cómo fue que se originó, pues la Biblia no lo habla detalladamente, pero algo que sí podemos entender, que el hecho de lo que Dios había depositado en él hizo que su corazón se llenara de orgullo, se llenara de altivez. Cuando le declara, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El hecho de que a veces Dios en su misericordia deposita gracia, cosas hermosas en el hombro de la mujer, muchas veces puede venir el enaltecernos, que eso es reprobable delante de Dios. Aquí lo podemos mirar, que por eso mismo Dios lo tuvo que desechar. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el Señor Jesús habla con referente la parábola de las 99, ¿verdad?, ovejas. Pero dice que había una que estaba perdida y el pastor va y la busca. Una de las cosas es de que nosotros no sabemos la existencia de otros seres vivientes en todo, hablando del universo, hermano, toda la creación de Dios. Pero algo que sí podemos comprender es de que cuando habla aquí de que ministraba en diferentes lugares, era contratado. Yo quiero decirte, si Dios es tan grande y poderoso, hermano, como nosotros lo hemos creído y lo hemos reconocido en nuestra vida, que nos hace entender que no hay otras creaciones que tú y yo no conocemos, tal vez. Otros lugares, otros seres que tienen vida como tú y como yo. Por eso es importante a través de la palabra de Dios, cuando meditamos, el hecho de observar de que en Dios, aún los científicos hablando ellos y diciendo que como que han encontrado otros lugares donde parece que existe vida, pero yo creo que hay más creaciones en Dios, independientemente que tal vez nosotros no hemos tenido el hecho de comprobarlo literalmente, pero a través de la palabra de Dios hay destellos, rasgos de que hay otras creaciones en Dios. Aun cuando lo declara aquí, el hecho de que le dice a través de tus contrataciones, de que él ministraba en diferentes lugares. Por eso
Entonces, cuando nosotros vamos meditando con referente a esto, llegamos a entender que el pecado puede corromper o contaminar, o la iniquidad, la maldad puede venir a afectar la vida de un hombre o una mujer de Dios, como se originó aquí en este ser divino. Por eso, como hijos de Dios, que somos creación del Señor, pero somos simples mortales, por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, el hecho de anhelar y desear que Dios nos use, pero que Dios nos use y que nosotros podamos desarrollarnos de la forma que Dios quiere, sin que nos contaminemos. Porque muchas veces Dios, a través de hacer algo en tu vida, tu corazón se puede llenar de altivez, de orgullo, de vanagloria. Porque si tú miras hoy en día, hay muchos hombres que están predicando la palabra de Dios, pero su corazón se ha contaminado, se ha corrompido, se ha llenado de vanagloria, de altivez, de orgullo. Porque es peligroso el hecho de decir, es hermoso que Dios nos use, pero debemos de cuidar, porque así fue como se originó el pecado, hermano, aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando observamos aquí, quiere decir que el pecado se origina no en la tierra, ¿no? Sino que en ese lugar especial, hablando de donde la presencia de Dios estaba. Otra de las cosas que cuando nosotros hablamos en el mundo espiritual, es una dimensión que tal vez no es literalmente como nosotros lo queremos ver con nuestros ojos. Por eso muchas veces Dios se manifiesta a través de visiones, pero ¿será que es una visión o será que entramos en un mundo espiritual, en otra dimensión espiritual? Porque nosotros miramos lo literal, pero hay más allá que eso. Por eso, a través de la palabra de Dios debemos de ir entendiendo y comprendiendo todas estas cosas. En el segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, hablando de ángeles. Entonces, estos ángeles que pecaron, vamos comprendiendo esto, ¿verdad? Vamos entrando en el hecho de entender que el pecado empezó a surgir desde mucho antes, pero después de que este pecado surgió, tuvo que venir a expandirse y a contaminar, hablando de la creación de Dios. En Isaías capítulo 14, verso 12, Isaías capítulo 14, verso 12, dice la palabra del Señor: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, cuando nos damos cuenta, es de que el pecado, ¿qué tanta influencia pudo suceder a tal grado de que lo que Dios había hecho perfecto se contaminara? A tal grado de que se produjera el pecado en él. Por eso nosotros ahora, cuando vamos leyendo la palabra de Dios, cuando habla en Génesis, que empieza a hablar la palabra del Señor, cuando Dios crea a Adán y Eva, los pone en el paraíso, pero ahí después dice que la serpiente antigua, también llamado Satanás, es donde
hace caer a la mujer, y ahí es donde Dios sabía de ya, desde ahí, desde el principio, Dios ya había dado un mandamiento. Que muchas veces la gente piensa que los mandamientos los estableció la ley de Moisés, pero Dios ya les había dicho, de todo árbol pueden comer, solamente no pueden comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué es eso? Un mandamiento de parte de Dios. Dios ya había establecido estatutos, mandamientos. Ese era uno de ellos. Dios le dijo, pueden comer de todo menos de ese, porque el día que ustedes lo hagan, entonces van a morir. Y en Romanos capítulo 5 verso 12 dice la palabra del Señor: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Aquí, cuando la palabra de Dios estaba hablando, estaba haciendo referencia, entonces el pecado se origina a través de estos seres que Dios había creado, de estos seres angelicales, hablando del querubín, que se corrompió, la iniquidad vino y contaminó, y de ahí surge el pecado, el rebelarse en contra de Dios. Pero entonces, ahora es cuando Satanás hace caer al hombre y a la mujer, y ahí es donde se filtra o se infiltra el pecado a la tierra. ¿Y el pecado qué es? Aquí el pecado, de la forma que surgió, fue de que hubo desobediencia. Por eso, cuando hay personas que no les gusta obedecer, hermano, la palabra de Dios, cuando hay gente que no le gusta obedecer, hablando aún de los hijos en la casa, porque si algo es de que en cada hogar hay reglas, y esas reglas también se respetan, ¿no? Pero si no se respetan, si no se obedecen, yo quiero decirte que es abrir puertas para que el pecado venga y pueda afectar esa vida. Porque así fue como sucedió aquí. Dios ya había establecido algo. Dios ya había permitido que ellos disfrutaran de todo. Solo Dios les dijo, solamente no coman de ese árbol, porque el día que ustedes lo prueben, ciertamente van a morir. Entonces, cuando miramos que entra el pecado, de ahí el pecado empieza a expandirse en la humanidad, a tal grado de que Dios dice que los tuvo que sacar del paraíso, Adán y Eva. Entonces miramos, tienen hijos, y de ahí Caín mata a Abel. Pero no queda todo ahí. El pecado, una de las cosas que uno tiene que entender, que cuando el pecado contamina la vida del hombre, el pecado te aparta de Dios. Porque después de que ellos desobedecieron a Dios, eso era ya, ahí sucede el pecado. Entonces, cuando el pecado sucede en la vida de Adán y Eva, y Dios dice que va a visitarlos, ahí ellos ya se esconden de Dios, de la presencia de Dios. El pecado lo que hace en la vida del hombre es que nosotros nos escondemos de Dios, nos apartamos de Dios, no queremos tener comunión con Dios, porque estamos mal, porque estamos contaminados, porque estamos haciendo lo que va en contra de lo que Él nos había dicho que no hiciéramos. Por eso, cuando nosotros como cristianos no entendemos que este pecado nos aparta de Dios, muchas veces por eso puede que uno diga, es que yo no siento nada, yo no siento el Espíritu Santo, no siento la presencia de Dios. La palabra de Dios nos declara cuando dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo. En otras palabras,
tú y yo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ahí es donde la presencia de Dios habita. Dios no puede habitar en un templo que está contaminado. Dios no puede habitar en un templo que está lleno de pecado. Por eso, si no sentimos la presencia de Dios, hermano, y a través de la palabra de Dios entendemos que hacemos cosas que a Dios no le agrada, tenemos que preocuparnos. Porque es nuestra vida, hablando espiritualmente, hermanos, nuestra salvación la que está en riesgo. Uno puede decir, pero pues yo estoy bien, no hay problema, yo me siento bien. Pero la realidad es de que nosotros estamos solamente de paso en la tierra. No nos vamos a quedar aquí siempre, sino que Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero para ello nosotros tenemos que estar preparados. Por eso la palabra de Dios declara cuando dice bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿verdad? Bienaventurados los que están esperando la venida del Señor. Entonces, después de que empiece el pecado a expandirse en la humanidad, que miramos en Génesis, Dios mismo empieza a mirar cómo esa maldad se ha aumentado a tal grado de que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Porque dice Dios, he mirado que el corazón del hombre desde su temprana edad está inclinado al mal. Ahí está la cita bíblica. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Entonces Dios tiene que destruir la humanidad a través del diluvio. Ahí es cuando Dios llama a Noé y lo prepara, porque cuando hablamos del pecado, entonces vamos a ir entendiendo que hay diferentes tipos de pecado. Hay pecados que son dignos de muerte, hay pecados que no son de muerte, hay pecados que son desarrollados aún en el pensamiento, hay pecados que el hombre los lleva a cabo a través de un acto, pero también hay pecados deliberados. Y cuando nosotros hablamos de un pecado que es deliberado, es cuando tú conscientemente sabes que a través de la palabra de Dios estás haciendo está mal y lo sigues haciendo, no te importa. Cuando nosotros nos damos cuenta que a través del pecado van a venir consecuencias a la vida del hombre y la mujer de Dios, tú lo puedes mirar en los ejemplos de la Biblia a través de David. Hubo consecuencias cuando David se llegó a la mujer de Urías. El fruto de esa relación, el niño tuvo que morir, porque era la consecuencia del pecado. Entonces, el pecado, la maldad del hombre, cuando Dios dice, he mirado que su corazón desde su temprana edad está inclinado al mal, Dios busca destruirlos. Y Dios lo hace a través del diluvio, a excepción de la familia de Noé. Entonces ese era un pecado ya de muerte. Sodoma y Gomorra, esta ciudad que llegó, dice que el pecado llegó hasta arriba, hasta el cielo. El hecho de que la palabra de Dios también, cuando tú lees en Job, habla con referente a estos hijos de Dios, cuando dice que llegaron los hijos de Dios y entre ellos también iba Satanás, porque Satanás también es hijo de Dios, hermano. Dios dice la palabra que Él es el padre de todos los espíritus, independientemente que Satanás se corrompió y se rebeló en contra del Señor, pero eso no le quita que sea hijo de Dios, independientemente que ya hay una sentencia sobre él, ya hay un juicio que Dios va a dictaminar sobre su vida, pero él también, porque dice la palabra del Señor que Dios es el Padre de todos los espíritus, tanto buenos como malos. Entonces dice Job que todos los hijos de Dios llegaban y se reunían, y ahí es donde el Señor entra en una conversación con Satanás, con el enemigo, cuando le dice, no has considerado a mi siervo Job. Porque Dios le dice, ¿dónde andabas? Dice, de andar en la tierra, ¿verdad? De rodear la tierra y de andar por ella. Es como que
cuando Dios se reunía con ellos, podemos mirar que ahí es donde Dios mismo recibía información de qué era lo que estaba sucediendo, pasando también. Aunque también la palabra de Dios nos declara, que dice que Dios mira todo. Dios mira hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero llama la atención a mi vida cuando Dios va a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Dios dice: voy a ir a corroborar lo que Dios ha escuchado, lo que ha llegado hasta él. Si la maldad era de tal grado, de tal punto. Y ahí es donde meditando la palabra de Dios nos damos cuenta que ese era un pecado que era digno de muerte, porque eso fue lo que sucedió. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Por eso yo quiero decirte, hermano, que hay pecados que traen la consecuencia de la muerte, pero hay pecados que no son de muerte, pero van a traer consecuencias. Por eso Dios, cuando dice que al hijo que ama, Él lo corrige, muchas veces va a ser no de la forma que uno quiere, porque a veces la corrección nos duele, pero es por amor. La palabra de Dios dice que al hijo que Él ama, lo corrige. Por eso, entonces, cuando vamos dándonos cuenta de todo esto, de cómo el pecado ha ido expandiéndose, estamos viviendo un tiempo que para la gente ahora, hermano, el mirar un matrimonio con personas del mismo sexo es legal, es normal, y tú no puedes decir nada al respecto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con referente a eso? Pero el pecado está creciendo grandemente y es parte. Muchas veces uno quisiera decir: Señor, frena este pecado, ¿verdad? Que ya no crezca. Pero la realidad es de que el pecado se tiene que ir acrecentando, porque la maldad se tiene que llegar a un punto de madurez en el cual, como sucedió con Sodoma y Gomorra, Dios va a decir: hasta aquí ya llegó el tiempo. Entonces es cuando Dios va a tener que venir por los suyos, ¿verdad? Por eso nosotros lo que debemos hacer es orar y estar preparados y vivir para Dios. Estar siempre prestos, atentos, pero sobre todo clamar, ¿verdad? Y expandir el evangelio, que la gente pueda entender y comprender el amor de Dios, porque la realidad es de que el pecado ha afectado mucho a la humanidad, y así es como entró. Donde leímos en Romanos, yo quisiera que vayamos de nuevo, Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a leer ese mismo versículo y vamos a leer unos más adelante. Dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura del que ha de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron por los muchos. Tampoco sucede que el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Por eso, cuando nosotros meditamos en esto, si algo debería haber en nuestro corazón es buscar vivir para Dios, hermano. Consagrarnos día con día. Saber que hay alguien que ya nos ha justificado, que ha pagado por ese pecado que nosotros veníamos acarreando sobre nuestra naturaleza. Y la realidad es de que si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, anhelamos tener una relación hermosa con Dios,
si anhelamos contemplar su presencia, su Espíritu Santo, tener esa intimidad con el Señor, debemos de cuidarnos día con día, pedirle a Dios. Yo sé que hay luchas, estamos en un mundo en el cual la realidad es que por todos lados vas a mirar algo que de una u otra forma el enemigo va a querer afectar tu vida a través aún de los pensamientos. Cuando el Señor Jesús habla con referente a eso, que dice, si tú miras a la mujer de tu prójimo, solamente en tu pensamiento con desearla ya estás pecando. Hablando que hay pecados que uno dice, pues si yo no hice nada, ¿verdad? Pero en la mente puede que uno estaba maquinando tanta cosa que se convirtió en pecado delante de Dios. Porque el que escudriña nuestros pensamientos es Él. Por eso miramos otro ejemplo del pecado que se lleva a cabo, que se hace en una acción. Es cuando habla, parece que es en Deuteronomio, hay muchos ejemplos, pero uno de ellos es cuando dice que el pueblo de Dios se inclinó a adorar a otros dioses a tal grado de que se contaminó tanto y profanaron y desobedecieron lo que Dios les había mandado que no hicieran. Y ahí es cuando muchas veces nosotros, a través de un acto, un hecho, hacemos algo que ya sabemos. El pecado deliberado, lo vuelvo a repetir, es cuando uno sabe que no está bien y uno lo sigue haciendo, porque aún hay pecados por ignorancia. Pero el pecado deliberado es cuando tú sabes que no está bien y lo sigues haciendo, y muchas veces a través de ello viene una corrección a nuestra vida que no nos va a gustar. Pero la realidad es de que Dios quiere que tú y yo podamos ser salvos, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, muchas veces es de decir, Señor, ayúdame a consagrarme, vivir para ti, renunciar a este pecado que nos ha contaminado, y día con día buscar consagrarnos, tener esa comunión con Dios, para que de esa forma tú y yo podamos experimentar lo que realmente Dios quiere que experimentemos. Porque si algo Dios quiere es tener comunión con sus hijos, con su creación, hermano. Y lo que nos ha alejado es el pecado. Amén. Así que yo quiero decirte que a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora tú y yo podemos llegarnos confiadamente al trono de su gracia. Y yo lo que quiero que comprendamos y quede en nuestra mente, en nuestro corazón, el día con día, pues consagrarnos, ¿verdad? Renunciar al pecado, porque lamentablemente hoy en día pareciera que todo es normal, pero miremos el cristianismo de hoy en día, es mucho más diferente, porque el pecado ha ido aumentando, y por lo mismo, a consecuencia de ello, pareciera que dice que nuestro corazón se ha ido apartando de Dios, que el amor se ha ido enfriando, que declara la palabra del Señor. A consecuencia del aumento de la iniquidad, dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Y cuando se enfría es porque el pecado mismo está viniendo a afectar ese amor, esa relación con Dios. Por eso, en esta noche yo quisiera invitarte ahí donde tú estás, porque nos hacemos una oración a través de la palabra de Dios y pedimos, hermano, al Señor que día con día nos guarde, nos ayude. Estamos en un cuerpo humano en el cual vienen pensamientos, vienen muchas veces lucha, prueba, tentación, pero yo quiero decirte que si Dios está en nosotros, su Espíritu Santo está en ti y en mí, Él mismo nos va a ayudar a salir victoriosos. Así que vamos a hacer una oración. Amado Dios, Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia. Venimos pidiendo, Padre amado, que día con día nos guardes, nos protejas, nos ayudes, nos guíes. Sabemos, amado Dios, que estamos en un mundo en el cual el pecado se ha ido acrecentando, pero venimos pidiendo nos guardes,
que nos dé la fuerza día con día de vivir para ti, de consagrarnos. Y aún, Padre, sabemos que si hemos fallado tenemos abogado para contigo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado Cristo Jesús, venimos pidiendo que día con día nos ayudes a vencer, nos ayudes a vivir esa vida agradable, nos enseñes cómo, Señor, consagrarnos y agradar al Padre. En esta noche yo vengo pidiendo sobre cada uno de mis hermanos, hermanas, amado Dios, que los guardes, Señor, que guardes su corazón, su pensamiento, su mente, de todo pecado, Señor, de toda iniquidad, de toda maldad que pueda corromper su pensamiento, que pueda afectar esa relación hermosa a la cual tú nos has llamado, que pueda afectar ese propósito para el cual hemos sido escogidos. Señor, purifícanos día con día. Crea en nosotros ese corazón limpio, ese espíritu recto dentro de nosotros. Porque lo que queremos hacer es buscar agradarte a ti, Señor. Queremos, Señor, que esa comunión contigo no se vaya, Señor, afectando, no vaya menguando, no se vaya desvaneciendo, sino que vaya creciendo día con día. Oh Padre, en esta noche yo pido, Señor, que como iglesia nos ayudes, Señor, a renunciar a todo pensamiento de pecado, de iniquidad, a todo pecado deliberado en el nombre de Jesús, a todo pecado, Señor, con nuestros pensamientos en el nombre de Jesús, a todo pecado, Señor, de desobediencia en el nombre de Jesús. Oh amado Dios, danos la fuerza. Yo pido por tu iglesia en esta noche, Señor. Sabemos que delante de ti no hay nada oculto, que tú sabes todo de nosotros. Por eso en esta noche venimos pidiendo que sea tu Espíritu Santo purificando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, para que podamos, amado Dios, ser ese pueblo del cual tú te agradas, esa iglesia, Señor, que no vivimos un evangelio de apariencia ante los hombres, sino que lo vivimos porque te amamos a ti, sino que vivimos consagrándonos para ti porque te amamos, porque tú eres más importante, Señor, que complacer a cualquier persona, que agradar a cualquier hombre, cualquier mujer, aún a los demás. No queremos vivir un evangelio de falsedad. Queremos vivir un evangelio en el cual podemos sentir la convicción en nuestro corazón y en nuestra vida, que tú te agradas de nuestras vidas, Señor. Padre, en esta noche yo pido por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, ayuda, Señor, en toda debilidad, en toda lucha, en toda prueba. Sabemos que todo lo que tú has empezado, tú lo terminarás. Nos disponemos, amado Dios, a través de tu palabra. Sabemos que solos no podemos vencer la tentación y el pecado, pero si clamamos a ti, si nos, Señor, buscamos tu rostro, oramos, mantenemos esa comunión contigo, si mantenemos tu presencia ardiendo en nuestros corazones. Oh, tu palabra dice, Señor, que alejados de ti nada podemos hacer.
Pero cuando estamos allegados a ti, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo, tu presencia, nosotros vamos a salir victoriosos. Nosotros vamos a mantenernos firmes. Y que de esa forma nosotros podamos ayudar a otros, Señor, a vencer toda tentación, todo pecado, toda lucha, toda prueba. Levanta una iglesia, Señor, que anhela tu presencia, que anhela tu gloria y que aborrece todo pecado, toda iniquidad. Enséñanos a aborrecer ese pecado, Señor, que mucho daño nos ha hecho, que como cristianos en estos tiempos nos ha apartado de ti, de tu presencia, que ahora ya muchas veces no sentimos tu espíritu, Señor, porque el pecado nos ha contaminado tanto, a pesar de que no lo reconocemos, pero nos hemos inclinado a otras cosas que no tienen nada que ver contigo, Señor. Que hemos puesto nuestra mirada en lo terrenal, hemos puesto nuestra mirada en cosas que de nada nos están edificando, sino que nos están apartando de ti. Señor, sabemos que tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Ayúdanos a ser parte de ese cuerpo, Señor. No queremos ser una iglesia, Señor, que critica a los demás, que juzga, sino queremos ser esa iglesia que juntamente, Señor, se dispone a ayudar a los demás a levantarse, a consagrarse, a caminar, a buscar agradarte a ti. Tú nos has llamado a eso, Señor. En el nombre de Jesús bendigo tu congregación, tu pueblo. Y pido que tu Espíritu Santo día con día siga hablando en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando el pecado quiera venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a contaminarnos, a apartarnos de ti, que podamos por medio de tu Espíritu Santo renunciar a toda obra del adversario en el nombre de Jesús. Que podamos salir victoriosos. Amado Dios, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor. En el nombre de Jesús, venimos pidiendo en esta noche que nos despida de este lugar, pero que tu presencia y tu Espíritu Santo vaya con cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Si quieres, ahí donde tú estás.